Bueno, bienvenido Osvaldo al seminario de Todo Precio es Político. Lo estamos realizando en conjunto con la Comisión de Economía del Instituto Patria y la Comisión de Usuarios y Usuarias y Consumidores y Consumidoras del Instituto, también a cargo de Liliana, del compañero Fernando Gaglione y de Andrea Mansi, también, que también participa. La verdad que una alegría tenerlo acá, Osvaldo. Y bueno, además de ser un abogado responsable que trabaja en la defensa de los derechos consumidores, es un amigo, así que para mí es un gusto presentarlo. Bueno, Liliana, por un tema de agenda, recién se tuvo que retirar, o sea, está conectada, pero está participando del debate que hay en comisión por el tema de la ley de etiquetado. Así que bueno, por ahí esté yendo y viniendo, nos estará escuchando o no, depende de cuando tenga que intervenir, así que por eso se excusa Osvaldo en el inicio. Después la tendremos en vivo y en directo seguro participando. La modalidad, Osvaldo, ahí como lo venimos trabajando, la idea es que usted tenga una hora y cuarto de exposición y luego de esa exposición vamos a abrir la sala de debate, para lo cual si usted se quiere quedar, se queda, si no después de la exposición se puede retirar, no hay ningún problema. No, pero Eh, si hay debate y es para Armamos pegarme, no hay problema. puede participar de una de las salas, eso es como, no le queremos sacar el tiempo tampoco, así eso No, por favor, al contrario. manéjelo usted. Para mí es un placer, un honor, un orgullo de estar en uno de los lugares de resistencia del proceso macrista. Así que agradezco mucho que me hayan invitado. Para mí es algo así como que ya he ido varias veces físicamente al Patria y he estado con todos los compañeros, pero esta me hubiera gustado poder disertar, charlar con ustedes y darle un poco digamos, las experiencias que uno tiene. Así que, pero Adrián, muchas gracias por la invitación, a la doctora Jane también. Yo sé que acá todo es a pulmón, así que yo voy a brindar una experiencia nada más. Los voy a torturar un poco, si es que les gusta que los torture. Y bueno, cuando gustes, Adrián. Osvaldo, ¿va a compartir pantalla, algún power? Sí, sí, logré. Aclaro que ha sido una. Tuve que traer una nota para acá, traer porque no quedé sin internet. Sí, sí. Así que, pero lo logré. ¿Quiere probar? A ver si lo puede. Sí, sí, enseguidita, a ver si lo podemos. En teoría debería compartirlo sin problema. Ahí está, perfecto. ¿Se ve? ¿Estamos bien? Está perfecto, Osvaldo. Ah, Bueno, bueno, hago una pequeña presentación y ya le doy por el pie para que favor, arranque. no ¿Eh? perdonen Quiero, ustedes. quiero leer, quiero leer a quién tenemos adelante, así los compañeros y las compañeras por lo menos tienen una idea de quién es usted, ¿no? Digo, es presidente de la asociación ADUC, ¿no? De Defensa de los Usuarios y los Consumidores. Como dijo usted, un luchador de los derechos de los consumidores y uno de los de las asociaciones que se enfrentó a las políticas tarifarias y de los tarifazos del gobierno de Macri, junto a los intendentes, legisladores. La verdad que es un lujo haberlo acompañado también en esa lucha. Director de Derecho de los Consumidores del Colegio de Loma de Zamora y de FACA, titular de la Cátedra de Defensa de los Consumidores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, titular de la Clínica de Derecho de los Consumidores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, abogado, mediador, conciliador, árbitro del Tribunal Arbitral de Consumo de la Nación. También tiene varios trabajos publicados y además me pone así en énfasis, hincha de Boca y peronista. Pero bueno, ese agregado es como una... Era para el amigo. Pero bueno, Me había que... falta una, Ica. Ica. Totalmente. Ahí está. Así que bueno, bienvenido Osvaldo, le damos lugar a su clase y bueno, con todo gusto lo vamos a estar escuchando. Bueno, es una. Yo ya vengo dando varias charlas así, la verdad que fue tortoso del año pasado, estoy acostumbrado a estar enfrente de la gente, dialogar, lamentablemente es muy poco lo que se puede ver, así que bueno, lamento si no puedo expresarme de otra manera y a veces
Espero que me escuchen. Eso es lo primero, técnicamente, ¿se me escucha bien? Se lo escucha perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, lo que voy a conversar con ustedes es simplemente la visión desde un especialista en derecho del consumidor, o por lo menos estudioso en el derecho del consumidor. Tampoco quiero estar tan arriba. Simplemente no van a encontrar en mí un atisbo, digamos, económico, sí político y social, porque a eso me he dedicado casi en mis 45 años que he ejercido la profesión y antes en la universidad. Así que soy estudiante de Derecho de la Universidad de La Plata. Algunos palos he recibido, así que conozco toda la historia y uno a través de los años ha juntado la experiencia en derechos humanos y eso me ha llevado en los últimos 20 años a inmiscuirme en el derecho del consumidor para poder interpretar mejor dónde es que estamos. Porque el tema que me han pedido Observatorio de Precios, que es la ley 26.992, que fue dictada y discutida en un momento histórico inigualable, es una de las normas más importantes y muy poco aplicadas, lamentablemente. Yo he tenido oportunidad de su aplicación, de estar en el observatorio antes del 2015 con otras dos asociaciones amigas y reconozco que el trabajo que hicimos, si se hubiera extendido, hubiera detenido muchas de las locuras que se vieron después y de las concentraciones que existieron, concentraciones y monopolios que existieron dentro del año 2016 al 2019. Se darán cuenta que la frase es del alma, la existencia humana no es de unos pocos. Transitar el siglo XX, el siglo XXI, con inclusión o calidad de vida o miseria y desigualdad. Por eso siempre he hablado del derecho del consumidor como un derecho humano esencial. Y no es para unos pocos la existencia humana, como así se planteó políticamente entre el 2016 y el 2019. Y aclaro que en el 2001 nosotros arrancamos con la asociación allá por el 96, 97, 1996, 1997, y en el 2001 nos tocó iniciar acciones en 2001, 2002, 2003 para detener los incrementos de los servicios públicos que se iban a dar después que se cambiaba la convertibilidad. Nosotros logramos de esa manera detener esos aumentos, beneficiar a los consumidores y ya luego con la nueva presidencia de Néstor Kirchner la situación se fue manejando de otra manera. Pero lamentablemente las privatizaciones no fueron muy buenas y es la demostración cabal de lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XXI, que es la alta concentración financiera, no económica, en muy pocas manos. El derecho del consumidor es un sistema jurídico independiente. Es transversal a todo el derecho, utiliza el derecho público y el derecho privado. Se vale a sí mismo y además, y contra lo que me vengan a empujar, es independiente del mercado. El consumidor no está en el mercado porque es un ser humano y como tal, la protección del derecho del consumidor es a su existencia como ser humano. El consumidor, quien quiere productos y servicios como destinatario final para su existencia vital. Esto es lo que considero que debe ser tomado como el consumidor, el que adquiere productos y servicios como destinatario final para su existencia vital. Esto por eso lo trae aparejado a que es un derecho humano fundamental y que si no hay esta defensa, el ser humano se encuentra
indefenso ante los ataques que se han desencadenado desde la década del 70, el 80 y el 90, que fue cruda para el consumo. Esto nos ha dado una serie de elementos para conversar entre el consumo responsable y el consumo sustentable. Porque no hablamos de consumismo, porque de eso no se trata. Se trata pura y exclusivamente de que el ser humano pueda existir. Hago esta introducción para que se me interprete que lo que intento graficar es que cuando hablamos de consumidor, estamos hablando de un ser humano y no de una alternativa capitalista de consumo o de venta o de enriquecimiento de unos pocos. La categoría de consumidor se constituye a partir de la existencia de dos elementos estructurales: la vulnerabilidad o debilidad del consumidor y el destino final de sus bienes, que son incorporados al beneficio propio de su grupo familiar. Dichos elementos justifican la especial tutela protectora que le confiere el ordenamiento jurídico argentino. Desde la década del 90, 1993 hasta aquí, la sanción de la Constitución en 1994, la revolucionaria modificación de la Ley 24.240 en el 2008, donde se incorporaron institutos muy importantes, reforzaron la idea de la necesidad de protección del ser humano antes, durante y después del consumo. La Ley 24.240 toma al damnificado real, al consumidor, como un efectivo como consecuencia de una relación de consumo. Si es damnificado, es dentro de la relación de consumo, la que lo sitúa en un ámbito más amplio que concierne a la tutela preventiva en el mercado y en los intereses colectivos. ¿Y quién es el único que puede llegar a esa, tutela preventiva de esos intereses determinados? El Estado. No hay ninguna instancia privada que genere la protección del consumidor, ni siquiera esas manifestaciones que se realizaron en los 80, en los 90, para tratar de generar las empresas privadas, los grandes monopolios y el famoso goteo neoliberal feudal, porque eso creó señores feudales. Hoy, en vez de empresarios corporativos, tenemos señores feudales que disponen de la vida de las personas. Por ejemplo, en la zona donde yo estoy, dispusieron que durante todo este día Cablevisión no tuviera internet. Eso ha generado que miles de personas no tuvieran el servicio. Esto es generado por la alta concentración que se ha dado en los últimos tiempos, y esto es importante que tomemos conciencia a futuro, porque la importancia en la política es ver cómo se construye para destruir aquello que perjudica a las personas. Y como la visión que tenemos nosotros del derecho del consumidor y que constantemente estamos transmitiendo es eso: tratar de generar la protección para que la calidad de vida presente y futura sea para un individuo y no para unos pocos que generen concentración de capital solamente. Este es el problema. Después de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 70, al 80 aproximadamente, como Osman decía en su libro, La historia del siglo XX, las situaciones se solucionaban con el estado de bienestar. Pero a partir de estas fechas, 70, 80, 90, recrudeció las famosas neoliberalismo, y que se transforma en un neoliberalismo feudal, es decir, crear señores comerciales, señores financieros que son más o menos equitativos a la Edad Media y transforman a toda la población en siervos, y que lamentablemente la población tiene que hacer uso y abuso de la democracia como única forma de poder ascender y destruir a estos señores que le dicen que la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus utilidades. Es decir, la acumulación
criminal de capital, no importando a la sociedad, no importando al consumidor y mucho menos el derecho humano fundamental a la existencia que nosotros venimos diciendo. Bernardo Kreisberg dijo, hablando de lo que se llama responsabilidad social empresaria, que de esto estamos hablando, que cuanto más progrese el irreversible proceso de democratización que vive amplias áreas del planeta, mayor será su incidencia y presión. Están movilizadas para la profunda decepción que ha dejado el comportamiento ético personal y empresarial de amplios sectores de la élite empresarial, que esos señores corporativos que les estoy señalando. En el fondo, los CEOs de las compañías deben, por la responsabilidad social empresaria, responder ante más personas e instituciones vinculadas a su actividad, no solo a concentrar y acumular capital. Gobierno, inversores, empleados, organizaciones no gubernamentales y comunidades. Para eso el consumidor responsable, que es aquel que consume para su existencia vital, no estoy hablando solo del alimento, sino de la existencia del siglo XXI. En el siglo XXI no podemos vivir sin internet, sin comunicaciones, sin transporte, sin una vestimenta sana, sin una vivienda sana, sin un ingreso sano para convivir y tener calidad de vida. No solo para acumulación de capitales. Y esta es la irresponsabilidad de las empresas. Es lo que ha generado en la República Argentina que exista cantidad de normas para tratar de evitar que esta acumulación desmedida, avara, miserable de muchas empresas transforme en irrisorio el derecho humano del consumidor. Por eso a la convivencia social y a la calidad de vida. Yo les hablé del año 2008. El año 2008 se modifica la ley 24.240 y se crea un estatuto en el cual esa modificación significó el ingreso de infinidad de normas que, a pesar de algunos jueces, yo siempre digo lo mismo, el problema no termina en Comodoro Pi, es toda la justicia la que está infectada. Es como un cajón de manzana. Lamentablemente ya está todo infectado porque la justicia está digamos, en el siglo XIX y de alguna manera se ve afectada por la influencia de corporaciones o politiqueros baratos. Entonces, lamentablemente, se tuvo que realizar una, digamos, modificación de la 24.240 muy profunda que llevó profundamente a que aparecieran institutos como la inmediata indemnización administrativa del daño directo. Acá Adrián lo sabe como director de comercio de San Martín, que bien aplicada se logran excelentes resultados a favor del consumidor. El daño punitivo, que algunos jueces no lo quieren aplicar, muchos jueces que vienen diciendo en sus sentencias que las empresas deben ganar, nadie dice que no deben ganar. El problema es que el consumidor tiene que pagar. Y lo que no puede pagar el consumidor es con su hambre. Este es el problema para discutir profundamente. Hace poco nuestra ex vicepresidenta hoy habló de que de la pandemia vamos a salir mal, porque tenemos problemas, y yo hablo de la miserabilidad de muchos empresarios y corporativos. No es una lucha contra empresarios pymes. Esto es una lucha contra las grandes corporaciones que se han concentrado en una forma descomunal y que perjudica muy seriamente al pueblo. Por eso los estados tienen que estar más firmes que nunca y la población los tiene que contener a tal efecto. Y esa es nuestra obligación, esa es nuestra prédica. Informar que si no tenemos al Estado y lo fortalecemos, lamentablemente vendrán por nosotros, como se decía antiguamente. Después de la modificación del 2008, en el 2013 y 2014 aparecen tres juegos de leyes que se complementa con una ley que no está aquí, que es la 26.994 y que es el Código Civil. Miren qué avance legislativo que hubo hasta el 2015. Hasta el Código Civil se modificó haciendo un código de las obligaciones, un Código Civil y Comercial que viene, en 1998 se había sancionado y fue vetado por el presidente Carlos I de Anillaco, que en ese momento
Lamentablemente se tuvo que esperar un tiempo para que se vuelva a tener, por ejemplo, el daño punitivo entre nosotros dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Y entonces tenemos estas tres leyes, cuerpos normativos si los hay, que si se hubieran aplicado, nosotros hubiéramos estado mucho mejor del 2016 al 2019, pero claro, los empresarios vieron que esto venía en contra de ustedes, de ellos. Venía en contra del pueblo y la única manera de protegerse era no permitir la vigencia de estas normas. La primera norma, la 26991, fue la modificación de la ex ley de abastecimiento que se llamó regulación de las relaciones de consumo y la producción. Interesante norma que en buenas manos puede llegar a generar un buen entendimiento de que la ley la tiene el Estado. La 26992, para la que me han convocado, a pesar de esta digregación que les he hecho, el Observatorio de Precios, Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, y por último, la 26993, que fue la primera canalización hacia el Poder Judicial, que fue un verdadero sistema, una ley revolucionaria, si a las hay, sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo. Nunca se puso en vigencia. La primera parte fue la que se le permitió, digamos, poner en vigencia, que es el famoso COPREC. El resto fue suspendido por Macri. Lo suspendió cuando era intendente y lo suspendió como fue presidente, porque le molestaba a sus socios de AEA y le molestaba a él también, porque si hubiera habido jueces que estuvieran preparados y especializados en derechos del consumidor, muchas de las troperías que estas empresas han provocado a los consumidores, inclusive con una buena aplicación del Observatorio de Precios, donde la etapa de discusión se hace en la Cámara de Apelaciones de Relaciones de Consumo, eso hubiera significado una detención muy importante. Por eso digo de que estas tres normas son un plexo normativo que hubiera sido muy útil para la protección de los consumidores, pero claro, ni a Macri, ni a EA, ni a Mañeto, ni a Roca les interesaba, ni a Arcor les interesaba tener estas normas. Les interesan jueces genuflexos, les interesa un sistema del siglo XIX. La ley 26992 es una norma que fue creada para generar un estudio determinado y monitorear y relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio nacional. Les voy a adelantar que tuvo vigencia hasta el 2015. Sigue vigente la norma, pero lamentablemente fue olvidada, negada y no se la aplicó. Funciona en el ámbito de la Secretaría de Comercio de la Nación, Secretaría de Comercio Interior. Funciona con un representante de la Jefatura de Gabinetes, un representante del Ministerio de Interior y Transporte, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Planificación, representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Economía y Finanzas y 3 representantes de las asociaciones de consumidores que están registradas en el Registro Nacional. ¿Qué función tiene? Requerir documentación a las empresas, solicitar informes a los órganos públicos y privados, recomendar publicidad de precios, venta de los insumos, bienes o servicios producidos y prestados. Es decir, que de alguna manera no es que controle el mercado, lo observa, lo estudia y ve cuáles son los elementos que hay dentro del mercado. No nos olvidemos, no me voy a olvidar nunca más del discurso de Rossi en el Congreso Nacional cuando hablaba a los gritos, contrabandista. No nos olvidemos que en la Argentina no es el único contrabandista Macri, que antes contrabandeaba facturas con el Sebel y ahora contrabandea armas. No, no es el único. En la Argentina hay muchas empresas y grandes que contrabandean. Muchas empresas grandes que utilizan a los pobres, a las pymes y que utilizan también en algunos casos hasta los tamberos. ¿Por qué? Muy simple, ganancia, la avaricia, la falta de responsabilidad social,
La responsabilidad social en una empresa es muy importante, porque si esa empresa no puede mantener bien a sus empleados, vender un producto que sea para comercializar y que el consumidor lo pueda utilizar y no sea asfixiado, y asimismo poder generar sus ganancias sin ahogar a nadie, con aquellos principios que son muy bien estudiados cuando se habla de costo, que es el costo real, el costo directo y el costo demostrable, cosa que es muy imposible para los monopolios de hoy en los alimentos principalmente. Esa empresa cumple rigurosamente lo que nosotros necesitamos en una democracia, que es pura y exclusivamente una ágil democracia, que sean responsables al momento de producir y vender sus productos. Y este observatorio, hoy ya les voy a contar qué pasa con el observatorio, porque está rengo. El observatorio, lamentablemente, si se hubiera puesto en funcionamiento, hubiéramos descubierto infinidad de ruidos, que los hemos descubierto. Hasta el 2015 teníamos infinidad de informes. El secretario de Comercio del momento tenía los informes, he estado reunido con las 3 asociaciones hermanas, con 2 asociaciones hermanas, y hemos obtenido informes en peras y manzanas, en automotrices, en infinidad de temas. Sin embargo, lamentablemente, no se continuó con ese tema y es una de las asignaturas pendientes que nos debemos al futuro. Porque no solo tenemos que tener imputados a estas grandes empresas, sino además que tenemos que tener nuestros fundamentos. Y así como hay empresas que han hecho que Paraguay sea sojero, también hay empresas que contrabandean y que abusan detenida y muy fuertemente de la, evasión y elusión financiera. Transparentar el acceso a la información. Les quiero recordar que nuestro artículo 42 de la Constitución Nacional tiene uno de los, considero que es uno de los artículos más importantes. Es una constitución liberal, por supuesto, pero es una constitución que con el Pacto de Olivos le dio esa sal que se necesitaba para evitar que siguiéramos teniendo una constitución desfasada de los tiempos que venían. Y el artículo 42 fue tomado de las directrices de las Naciones Unidas que allá se habían organizado en el año 85, mejorando infinidad de cosas que hoy, lamentablemente, algunas empresas aseguradoras, algunas empresas financieras, algunas empresas alimenticias, lamentablemente no cumplen. ¿Por qué lamentablemente? Porque lamentablemente el consumidor necesita tener una información veraz. Todos nosotros sabemos lo que es lawfare, pero en el consumo también ha habido lawfare. En el consumo hay lawfare todos los días nos informan barbaridades. Todos los días nos dan por esos canales del Grupo Clarín infinidad de barbaridades, no solo políticas, sino que además generan un peligro a futuro. Pero el artículo 42 de la Constitución no solo obliga a los estados al acceso al consumo, a la protección de la seguridad, la salud, los intereses económicos, sino a una información equitativa, una información adecuada y veraz. Por lo tanto, los precios, la disponibilidad de insumos. Hace poco, el año pasado, las aceiteras no mandaban granos. ¿Y saben por qué? Porque querían que faltaran los granos para poder aumentar el aceite. Eso si no es miserabilidad. Señores, yo la verdad que no sé cómo sentarme en una mesa con un miserable. No es miserable el que no tiene plata para comprarse zapato y le pone papel para que el agujero del zapato no lo moleste, sino miserable es aquel que hace este tipo de cosas, no mandar granos para poder aumentar el aceite. Honestamente, los empresarios corporativos de estas entidades financieras que se han transformado en las alimenticias son lamentablemente deplorables. Tiene que haber disponibilidad en todo el territorio nacional.
También proponer una mayor protección de los consumidores, un cero de autoridad de aplicación para disponer de cualquier momento de la publicación total o parcial de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios relevados por el observatorio. Hasta el año pasado, cuando la Secretaría y la Dirección Nacional empezó a apretar las clavijas, usted para encontrar un cartelito con los precios o con información del precio por unidad o lo que era precios cuidados, precios máximos, no lo podía encontrar en ningún lado. Esto era la demostración cabal de la avaricia de los supermercados y de los gerentes que eran obligados y empujados, principalmente el supermercado ese que tiene la banderita argentina. Ese señor es uno de los más peligrosos especuladores de la Argentina. También el monitoreo, relevamiento, estoy hablando de la 26992, la ley del observatorio de precios, tiene todas estas necesidades dentro de sus articulados. Monitoreo, relevamiento de sistematización de precios, la disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y o prestados en territorio nacional, se efectuará de oficio por el Observatorio de Precios y Servicios. ¿Cuál era la intención? La intención era que el observatorio, luego de hacer una exhaustiva investigación del tema, por supuesto, para sacar la paja del trigo, para tratar de ver detenidamente cómo era el movimiento de ese producto, que no era un precio político y que debería ser un precio acorde al producto, debía llevar a que aquellos que hubieran violado la ley se les aplicara la ley de abastecimiento. Esa es, digamos, el articulado y así está establecido en la ley. Detectará actos o conductas que pudieran generar distorsiones en el mercado, en los procesos de formación de precios. Deberá emitir un dictamen concerniente a la evolución de los precios, a la disponibilidad de determinados insumos, bienes o servicios y a la relación con estructura de costos e informar a la autoridad de aplicación. ¿Cuántas cosas se hubieran solucionado sin cada una de las audiencias públicas de ese señor? Porque, miren, cuando muchos, disculpen, uno a veces trata de no ofender, pero cuando muchos dicen, yo estoy en el medio, Aranguren decía eso. Nosotros le preguntábamos personalmente, se lo pregunté, a los gritos casi me matan. ¿Usted dónde está para hacer estos grafiquitos con aumento? ¿Del lado de las empresas o del lado de los usuarios? No, en el medio. Es decir, que no defiende usuarios. ¿Quién es la parte débil? ¿Las empresas? Y claro, era el empresario. Entonces, este es el problema. ¿Cuántas audiencias públicas hubiéramos tenido sanas si nos hubieran dado la estructura de costos? Nunca dieron estructura de costos. Acá con Adrián llegamos a ver horas antes de la audiencia y recién aparecía cuál iba a ser la propuesta cuando aparecía. Entonces uno entraba con unas ganas de ahorcarlo a Aranguren, como muchas veces se lo dije en la cara que era un inmoral, pero porque literalmente era una falta de respeto a las personas. Porque ese es el tema del derecho del consumidor. Somos seres humanos. Por ganar plata, cualquier cosa, eso es irresponsabilidad social. La ley marca explícitamente que se debe aplicar la ley 20.680, es decir, la 23.991, que la ha modificado y ha aumentado. Pero también tenemos normas muy específicas. Por eso yo hoy hablé del entrecruzamiento de normas, que no es muy bueno. No es muy bueno porque ustedes saben que lo peor que le puede pasar a los especuladores y a los miserables que están dando vuelta, mil disculpas, pero yo no comprendo cuando una persona cree que puede haber pobres y los pobres son pobres porque quieren ser pobres. No, eso no lo entiendo. Y aquellos empresarios que siguen en esa tesitura o aquellas personas que siguen en esa tesitura se olvidan que son seres humanos. Y ese es el problema, que el peronismo lo supo interpretar, pero que muchos seres humanos parece que todavía no entienden. Entonces, tanto este cruzamiento de normas, evidentemente a veces crea unos problemas. ¿Cuál es el problema ahí? Problemas en los cuales vienen los chicaneros de siempre. Con tribunales, porque usted se imagina que cuando se le aplica una sanción, van y apelan.
Entonces se aplica el Código Contencioso Administrativo y ahí vienen los dolores de cabeza. Entonces, esos son los problemas que uno debería comenzar a pensar legislativamente para unificar y crear normas específicas. Más allá de que la República Argentina tiene un problema de obediencia a la ley. Porque el presidente dijo que no tenían que ir a las clases presenciales y se les antojó un trastornado a querer mandar a los chicos al colegio para que se contagien y murieron un montón de maestros. Ahora le están diciendo que no entren y se conjuguen con la gente, que entran con la Delta y se están contagiando gente. Yo la verdad que esa gente tendría que estar presa, porque es la única forma que no maten a los demás. Entonces no entendemos que la ley está hecha para cumplimiento y no es, como estuve viendo, es un allanamiento que vayan a ver si la gente se contagió. Eso lo dicen los grandes medios, una cosa de loco. Por eso la falta de información veraz, porque también eso es información veraz. Este entrecruzamiento de normas nos lleva a tener lo que es la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia 27442 en discusión en este momento. La verdad que hay cosas interesantes y otras cosas que no, pero creo que deberíamos simplificar. Cuando empezamos a ponerle a la norma muchas palabritas, generalmente es para que no se comprenda o se mezcle o se incumpla. Y repito, tenemos el Poder Judicial, que es el que tiene que aplicar la norma, aquel que no la incumple, lamentablemente desde el siglo XIX. Si hubiéramos jueces, una justicia oral y actuada, donde el juez le dice usted lo tiene que cumplir, si no lamentablemente paga o va preso, yo creo que así las cosas se solucionan. No es autoritarismo, es cumplir con la ley. Porque cuando no se cumple con la ley, tenemos chicos en la calle, gente que se muere de hambre, tenemos gente que se contagia porque no han querido vacunarse. Tenemos personas que no pueden adquirir medicamentos. Medicamentos. Han aumentado los medicamentos 3 veces más que la inflación que hubo desde el 2016 para acá. Una cosa de loco. Es una piedra libre. Los señores de la guerra, dueños de la medicina prepaga, entidades financieras si las hay, han aumentado. Y quieren aumentar mucho más, hicieron un amparo cuando le deben más de 100 millones de pesos a los consumidores. Nosotros terminamos una acción judicial contra OSDE, sacamos la cuenta, son aproximadamente 50 millones de dólares. Y hemos hecho acción a todo el resto de las asociaciones, de las medicinas prepagas, que cobraron aumentos sin autorización del Poder Ejecutivo, como correspondía a la Superintendencia del Servicio de Salud. Sin embargo, lo cobraron y hoy quieren más aumentos. ¿Sabe cuánto significa eso? Significa casi 100 millones de dólares. ¿Y sabe por qué? Porque agarraron el dinero y en vez de crear camas, porque cerraron hospitales, cerraron sanatorios en la zona sur y en la zona oeste de Gran Buenos Aires, han cerrado más de 20 sanatorios privados, que hoy podrían ser utilizados y no se podían andar, ese señor que anda quejándose por la televisión. Además, hicieron inversiones inmobiliarias, evadieron y aparte compraron canales de televisión. Es decir, viva la Pepa, nadie cumple una norma y tenemos que aplicar la ley de lealtad comercial. Que se levantó a la mañana temprano Macri y dijo, bueno, vamos a ver si hacemos algo, copió una ley española, la ley española de lealtad comercial, y sacó el DNU 274, que el año pasado fue aprobado por el Congreso de la Nación. Y nos queda nuestro humilde, fuerte, y que tiene lucha, la 24240, la Ley de Derecho del Consumidor. El decreto reglamentario que estableció la reglamentación interna de la Ley 26992, Observatorio de Precios, ha sido el decreto 41 del 2015, donde creó lo que podría llamarse un anexo con el reglamento interno de funcionamiento, y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio, y decir que el presidente de ese observatorio, cuando sesionara, era el secretario de Comercio Interior. Hoy, por la modificación de la ley, de la resolución, 397 de la Secretaría de Comercio Interior, se ha designado coordinador a la doctora
Georgina Soledad Pesaño. Esperamos que se ponga en funcionamiento. Está en el mes de abril. Lamentablemente, tengo que ser sincero, desde el 2015 que tuvimos la última sesión, nunca más hemos tenido noticias de su funcionamiento. El funcionamiento del Observatorio de Precios, como muchas veces lo hemos reclamado, hubiera el año pasado detenido algunas barbaridades que se hicieron, como por ejemplo por la mayor láctea que hay en la Argentina, que después de haber quebrado a varias lácteas y haber cerrado varios tambos, es una de las empresas que mueve el 80 y el 90% de producción y comercialización de la leche. No podemos tener empresas tan monopólicas, entendámoslo, seamos serios. No es un país donde el Estado tiene poder. Seamos sinceros. El poder no lo tiene el Estado, lo tiene AEA. Mañana empiezan con las malditas páginas de Clarín y empezamos a creer hasta que Alberto Fernández mañana es un empresario. Porque lamentablemente ese es nuestro problema. Y dentro de AEA tenemos a Roca. Roca hace los envases para la leche. Ahora sacaron las latas, no hay más latas. Hay los envases de plásticos que se han utilizado. Y todo esto genera un cierto dominio del mercado por unos pocos que tienen el poder del dinero y de esa miserabilidad que utilizan. Hay que buscar elementos para saber cómo es la comercialización. No es un problema de demanda y oferta. No, muchachos. Esto déjenlo para el siglo XIX, principios del XX. Esto ya pasó a ser eso. Porque se ha enroscado, se ha financiarizado, se ha creado nichos distintos. Inclusive, con la pandemia ha aparecido el principal elemento que está ahora gobernando las relaciones comerciales. Mucho más las relaciones de consumo, que es el Internet. Entonces, esto genera que tengamos que buscar esos nichos y desactivarlos. En el tiempo que nosotros estuvimos en la reunión, que fuimos 3 asociaciones de consumidores, que con mucho gusto estuvimos, aprendimos muchísimo también de la comercialización, encontramos como normal y habitual los productores tenían que aceptar lo que les estatuyeran las grandes empresas manufactureras. Y por eso había crisis, y sigue habiendo crisis, y va a seguir habiendo crisis en el Valle de Río Negro. O lo que establecen las automotrices, que hoy día siguen aumentando los automotores sin que no los tendrían que incrementar, creando un doble problema. Primero en la comercialización, pero el problema más grave es en la cantidad de préstamos de ahorro que se ha vendido a la clase media y que están embadurnados con esos préstamos y no saben cómo adquirir, cómo poder pagar las cuotas, que se las aumenta constantemente a pesar de algunos fallos que han salido en varias partes del país. Si hubiera un observatorio de precios, estaríamos detenidamente las asociaciones de consumidores mirando cómo automotrices internacionales que en otra parte del mundo no hacen eso, acá lo hacen. Y hubiéramos estado, y disculpen que se los aclaro porque lo hemos visto, detenido a la mafia que se generó detrás de varios concesionarios persiguiendo a los abogados que inician los juicios. Señores, eso lo vimos. Soy integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Hicieron una denuncia el Colegio de Abogados de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, donde persiguen a los abogados y hacen manifestaciones públicas en contra de los abogados que inician juicios o aquellos que inician los juicios colectivos para tratar de detener los aumentos y dicen que son estafadores. Esto es pura y exclusivamente una mafia, inclusive coches que pasan por la puerta, teléfonos, lo llaman a cualquier hora de la noche algunas colegas, insultos a colegas jóvenes, amenazas penales con denuncias a las fiscalías. Esto está realizado por empresas y concesionarios, con el permiso,
abusivo de las automotrices, que lo único que les interesa, y esta es la falta de responsabilidad social, es vender la unidad. No importa si la unidad la venden a 5, a 10, a 15 o a lo que fuere. El tema de la evasión, los actos de evasión, nosotros los hemos visto en esas reuniones, pero posteriormente los hemos visto en la década 18, 17, 19. Lamentablemente, la evasión pura exclusivamente ha pasado a los servicios públicos. Y le hemos visto cómo hacen la doble facturación, cómo le facturan 2 o 3 veces a los usuarios, o cómo venden productos 2 o 3 veces. Lamentablemente, este es un inconveniente serio que tienen los consumidores. Lo tienen en los supermercados, y esto es algo que tienen que investigarse, porque de alguna manera hasta se verían beneficiadas las pymes, los comerciantes minoristas, que se ven perjudicados por estos grandes holdings. La ley de góndola ha servido bastante, y en la forma que está reglamentada tiene también un observatorio interno para poder generar y observar a ver si se da cumplimiento a la misma. Es muy importante ver esa situación, pero repito, muchas leyes confluyentes. La comercialización normal y habitual de los productos hace que también veamos cómo es el manejo en ese producto. Porque no es lo mismo que me vengan a decir que en el frigorífico a la vuelta a mi casa mataron una vaquita, se la llevaron al carnicero y yo fui a comprar el asado. Hoy tenemos que hacer pacto con los exportadores, entidades financieras. Señores, esto me parece que es como para mirarlo muy cerca. Yo no tengo que hacer un pacto con los exportadores para poder darle de comer a mis hijos. Me parece que esto es muy serio. Y esto es por el poder que tienen estos gauchos, que para lo único que sirven es para montar caballo. Porque estoy seguro que no saben lo que significa carnear un ternero en pleno campo. Hasta yo lo desafiaría. ¿Y saben por qué? Porque no tienen noción de vida de lo que significa un pueblo. Y esto es lamentablemente uno de nuestros problemas. Y nuestro problema es tratar de hacer entender que está la solución con todos adentro. Y para que estemos todos adentro, todos estos grupos tienen que comenzar a desaparecer. Por eso tendría que estar funcionando el observatorio. Para que sea una comercialización normal y habitual, sin evasión, sin perjuicio al consumidor, sin perjuicio al Estado. Porque al final del camino, el perjudicado, señores, es el Estado. ¿O no se acuerdan de nuestro presidente hace 40 años atrás, cuando los coches que fabricaban acá los exportaban de Uruguay? Y el señor expresidente, si se puede llamar, que es un delincuente, contrabandista, como decía Rossi, se dedicaba a hacer ese tipo de jugarreta. ¿Y ustedes creen que no hay muchas empresas grandes que no lo hacen? O Paraguay cosecha soja ahora, es productor de soja y de ganado. Señores, Zygmunt Bauman escribió: la nuestra es una sociedad de consumo. Debemos considerar algo más que el hecho trivial, común y poco diferenciador de todos los consumidores. La nuestra es una comunidad de consumidores en el mismo sentido en que la sociedad de nuestros abuelos merecía el nombre de sociedad de productores. En esta segunda modernidad o posmodernidad, la sociedad humana impone a sus miembros principalmente la obligación de ser consumidores. La forma en que esta sociedad moldea a sus integrantes está dirigida ante todo y en primer lugar por la necesidad de desempeñar ese papel. La norma que les impone, la de tener capacidad y voluntad de consumir. La diferencia reside en el énfasis que se ponga en cada sociedad. Ese cambio de énfasis marca una enorme diferencia casi en todos los aspectos de esa sociedad, en su cultura y en el destino individual y colectivo de cada miembro, le agrego yo. Las diferencias son tan profundas y universales que justifican plenamente hablar de la sociedad actual como una comunidad totalmente diferente a la anterior. Es una sociedad de consumo. Peligrosamente sociedad de consumo.
porque no es de eso que se trata. Se trata de la existencia. Y consumir para esa existencia no es sociedad de consumo. Por eso tenemos la necesidad de volver a nuestros patriotas. Miren ustedes en 1794 lo que el gran Manuel Belgrano nos decía en su periódico del Correo del Comercio. No puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados. Todos eran comerciantes españoles, exceptuando uno que otro. Nada sabían más que su comercio monopolista. Parece que fuera hoy. A saber, comprar por 4 para vender con toda seguridad 8. Mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría a favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el bien común. Sin embargo, ya que por las obligaciones de mi empleo podía hablar y escribir sobre tan útiles materias, me propuse echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos. Porque buscando y facilitando los medios de darle consumo, los mantienen precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulte el aumento de los trabajos útiles, enseguida la abundancia, la comodidad y la población como una consecuencia forzosa. Me he dedicado toda la vida a pensar que el ser humano no puede ser cercenado en su existencia. Cuando se lo hace, se lo perjudica. El peronismo siempre llevó adelante el progreso del hombre, el trabajo, y por sobre todas las cosas, demostrar que podemos en una democracia estar todos, todas sin excepción. Pero no podemos permitir que estos tipos sigan con sus miserias destruyendo a nuestra querida patria. Muchas gracias, disculpen la encendida discusión. Gracias, Osvaldo. Emocionante en algún punto lo que venís hablando y la verdad que como estamos bien de tiempo, por ahí, si les parece, abrimos a preguntas, por lo menos hasta y cuarto, y después vamos a salas. Así que queremos aprovechar de estos minutos, Osvaldo, para abrir y que los compañeros y compañeras te puedan consultar, te puedan preguntar. Hubo algunas consultas, así que si les parece, vemos las manitos, utilicemos las manitos, así yo voy nombrando y Mari me ayuda a habilitarles el micrófono. ¿Les parece? Ahí veo, se pueden ver en las imágenes, acá está, Rubén, como Rubén, hagan así la manito como hace Rubén y yo los voy viendo y les vamos habilitando. Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, Osvaldo, un lujo y un placer. Muchas gracias. Segundo, una sola consulta te hago. En un momento dado dijiste que hay algunos productos que llegan a venderlos hasta 3 veces. Es algo inclusive que apareció en el chat y que la verdad que a mí me llamó la atención y muy fuerte. Esto de que la cadena de comercialización permite triplicar la ganancia antes de producir, de generar el producto. Es delicado. Lo que antiguamente se decía intermediación, los muchachos corporativos captaron gerentes financieros, pero también gerentes que se han comenzado a hacer este tipo de negocio. Y lo que nosotros vemos, que esa intermediación hacen ellos mismos. Entonces se la venden a Perenganito, a Menganito, entonces hacen unidades funcionales, unidades separadas, y termina siendo la misma. Entonces termina un producto viajando varias veces y la situación, miren, el año pasado me tocó ver infinidad de cosas, el riesgo de salir, porque yo soy una persona de riesgo, pero salir a ver, porque la desesperación de ver cómo se perjudica, ver los galpones perdón, no es que tenga nada en contra del tipo, pero lamentablemente nunca hizo nada bueno por el país y siempre hay problemas hasta con los trabajadores. Así que de argentino debe tener poco. Pero el que dice que el supermercado argentino tenía los galpones con un precio, sale de ahí, va con otro precio. Y después, en cada sucursal, un precio distinto a lo que nosotros conocemos como el según la cara, ¿viste? Era que la cara era de Palermo y la cara era
de San Justo. En San Justo te lo vende, pero del galpón te lo facturó 3 o 4 veces. Entonces hizo un 1000% el fulano. Ahora eso sí, no le pidas aumento, que te pagues horas extras. Por eso no... A ver, esto es un tema serio. El otro problema en servicios, lo hemos visto con las empresas de energía, generadora, transportadora y distribuidora de luz es la misma. Es la misma empresa. Te están facturando 3 veces, pero te facturan ellos y se la facturan entre los 3. Entonces después cuando decís, no, porque el precio de generación, pero si lo facturaste vos mismo y vos le prestaste a tu distribuidora. En comunicaciones, ¿qué pasa cuando la gente va a decirle y lo llama por teléfono y les dice, señores, por favor, me están cobrando de más? Bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Usted tiene personal, bueno, vamos a hacer un negocio. Te cobraron 3 veces lo mismo y vos te quedás contento, pero te afanaron 3 veces. Te facturaron personal, te facturaron el cable, te facturaron internet. Son unos delincuentes. Entonces, esta situación, que en otras partes del mundo la ley la hacen cumplir rigurosamente y no pasaría, evidentemente tenemos un problema, porque si no tenemos herramientas y las que hay se chocan, nos vamos a encontrar con esto. Toda economía anda bien, siempre y cuando el pueblo la entienda. Ahora, cuando vos tenés 4 o 5 piolas que te manejan toda la hilacha, tenés que usar algo contra esos piolas. El packaging de Roca lo mandaron a todos los tomates y sacaron las latas. Claro, las latas tienen un producto que no necesita. Entonces ahora todo se vende en packaging. Si querés lata es más cara. Las latas de tomate. Esto es una... A ver, yo no discuto que ganen porque en algunas conversaciones algún economista me dice, pero tienen que ganar. No, no, no. Ganar es una cosa. Como decía mi viejo, afanar es otra. Bueno, Osvaldo, acá Mario levantó la mano. Mario, le habilitamos ahí, Mari, y te leo una preguntita antes de pasarle a Mario. Victoria, que tiene problemas de internet, dice: ¿qué se necesitaría para poner en marcha el Observatorio Público de Acceso a público acceso a la con acceso a la comunidad? No, lo que interpretaría es cómo poner en marcha el observatorio, digamos. Bueno, está puesto en marcha en el mes de abril. Lo interesante sería que se designen a 3 asociaciones, comience a activarse y que comience a publicar. Porque vos sabés que lo mejor que hay es que empiece a publicar las investigaciones. Bueno, no te das una idea de las cosas que podrían encontrarse. Yo estoy de acuerdo que hay que estudiarlo. No hablo porque en aquel momento estuvimos varias semanas en varios temas. Pero empecemos, porque hay cosas que hay que frenarlas. Y si son monopolios, pasarlo a competencia y destruirlo. No hay otra alternativa. ¿Queremos futuro? Ese es el problema. ¿Queremos futuro? Mario. Y Mario Coltan. Sí, Osvaldo, muchísimas gracias por esta conversación, la verdad que espectacular. Una curiosidad, una consulta, una inquietud, porque también lo vengo siguiendo a don Héctor, un colega suyo, a Héctor Polino, con Consumidores Libres, y él permanentemente viene hablando de esta ley del observatorio de precios, y plantea el tema de ponerla en funcionamiento a la ley. Existiendo la ley, estando en vigencia, ¿de qué depende que esa ley no esté aplicándose? Y lo pregunto porque intenté hacerlo acá en Tucumán, en la Secretaría de Comercio, lo planteé con el gobernador, y todos te miran con una cara... la verdad que no sé qué más falta, en tu opinión, para que esa ley aprobada, vigente, entre en funcionamiento. Polino dice en un momento de sus intervenciones
29 empresas determinan el 70% de los precios de los productos en los supermercados. No son muchas empresas que hay que conocer la conformación de los precios. Y hasta yo le diría que son menos. Bueno. Mire, hay una decisión política. Se lo hago más corto. A ver, los gobiernos locales, yo tengo ya algunos años, y creo que usted también los tendrá, siempre han cuidado mucho a los que pagan, a los contribuyentes. Y cuando son grandes contribuyentes los cuidan. Yo cuando veo eso aprendí otra cosa. Si usted tiene al pueblo trabajando, consumiendo y contribuyendo, le van a contribuir mucho más que estos sabandijas. Entonces, que vos tengas en la intendencia un hiper y lo tenés que clausurar, clausurado. Si yo tengo que darle un garrotazo a Arcon, y dáselo. Si le tengo que clausurar algunas sucursales al supermercado argentino, clausurásela. No queda alternativa. ¿Quién está primero? Un juez de La Plata nos contestó que las empresas tienen que ganar plata. Los consumidores tienen que pagarla. El que paga es el consumidor. Entonces, si no la tenemos, vos no vas a ganar plata. Pero como son muy miserables, esa distancia no la ven. Ellos ven que cobran más caro y pueden de esa manera tener la misma ganancia. Bueno, lo que hay que hacer con este observatorio y con estas normas es frenar este tema. Pero no alcanza con el observatorio, estimado, Decisión política, necesito... Mire, hoy escuché algo muy importante de Blanco. Salieron de la casa viniendo de afuera 5 personas. Son 4 millones no sé cuánto de multa y un proceso penal. Vamos a empezar ahí. Tenemos que entender que la ley es para que vivamos y convivamos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Carlos Rajoy y Guillermo Urdines. Carlos, a ver si lo... Un gusto, Adrián. Bueno, verte nuevamente. Un gusto, y Carlos. bueno, aprovechando que está el doctor Bassano, le quería hacer, bueno, escuché la referencia con respecto a los perseguidos, los abogados, todo lo hemos visto en los 4 años del gobierno anterior, jueces destituidos y sacados por la ventana con apoyos de algunos y realmente con juicios políticos desastrosos. Así que dejaron una enseñanza que realmente veíamos la no aplicación de esta ley, de hecho, y la verdad que ese es el tema central, me parece que cómo puede un gobierno en 4 años voltear todo de un plumazo, y lo puede hacer bajo presión, obviamente, pero realmente para empezar a aplicar este tema del observatorio sería muy importante. Y también me interesa mucho porque hubo una modificación, bueno, estamos hablando de la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, pero para una nueva modificación que se está tratando, ¿cuál es el estado? Si usted tiene alguna situación de los nuevos modelos que se están planteando, porque realmente creemos que hoy es escaso y corto, y es para mi criterio es bastante proempresarial, digamos, las situaciones, y tiene una defensa bastante tranquila a las empresas ante una situación de consumo. Así que quería consultarle eso directamente, si bien referencia a los nuevos sistemas. Con el tema de los abogados, a nosotros nos han perseguido bastante, y también me hace acordar al 76, ¿no? Hace poco festejamos la Noche de las Corbatas, hay algunos compañeros de Lomas también que fueron desaparecidos. ¿Qué
¿Qué le quiero decir con esto? Que estos muchachos son del proceso, porque están acostumbrados. Esto es, no, por supuesto, no hay desaparecido, pero sí es el proceso. Si lo hubieran dejado un poco más, ¿cuántos Maldonado cree usted que hubiera habido? Y en lo que le pasa en el interior del país es porque todavía tienen poder para seguir haciéndolo. En cuanto a los proyectos de ley, le cuento que finalizado el deplorable 2019, algunos ingresaron en la Cámara de Senadores, si no me equivoco, un proyecto que habla del académico y demás, que fue repudiado por todas las asociaciones y aquellos que estamos en la trinchera, digamos, de defensa del consumidor, y hoy día está modificado. Pero yo le tengo que decir algo, si vamos a sacar una modificación de la ley 24/40, su derogación o su modificación, no alcanza con plantear la mejora de los institutos. Alcanza con que sea un sistema o un derecho que tenga justicia, es decir, jueces en el Poder Judicial. Por eso hay una modificación que hacer en el Poder Judicial de todo el país. Si no, nos vamos a ir en expresión de deseos y en normas que se cruzan. Entonces, insisto, y por último, y esto es lo más importante, que el consumidor no está a la misma altura del proveedor. No hay contrato. El contrato hay que deconstruirlo dentro del derecho del consumidor. Hay relación de consumo. Entonces, esos temas pueden ser, hay un proyecto que anda vuelta que creo que ha trabajado Adrián también, que puede tener mejores digamos, discusión para poder sacarlo. Pero desde ya no conozco totalmente los textos, por eso no me puedo poner a darle expresiones. Pero si vamos a modificar la 24/40, primero tengamos jueces. Porque si no, no alcanzan. Si no, vamos a seguir con juicio de 5 años. No sirve. Es corto. La ciudad de... Perdón. Es corto 5. Nosotros le ganamos un juicio a Telefónica por la línea control. Está en la corte, hace 4 años que lo tiene la corte de una oficina a otra. ¿Saben cuándo lo iniciamos? En el 2007. Por la línea control, para que le devuelvan la plata a la gente, a los usuarios que lo estafaron con la línea control. 16 años. Y en la corte hace 4 que lo tiene. Bueno, pero yo les quería comentar esto de la norma. Si no tenemos jueces que resuelvan a favor del consumidor, vamos a seguir con la 26.993 que la tienen cortada al medio. Entonces va a tener que haber un Gurka como Adrián que salga con la espada de Quijote a poder revolear a estos tipos. Entonces no es así. Hay que tener un ordenamiento jurídico concreto para todas las jurisdicciones. Y la única manera. Ahora, si no podemos aplicar la ley de resolución de conflictos que creó jueces, 26.993, si no podemos aplicar la ley de observatorio, 26.992, y si no podemos aplicar la ley de abastecimiento, muchachos, estamos mal, ¿eh? Osvaldo, ahí tenemos a Guillermo que le habilitamos y después te leo una preguntita ahí de Luis. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto, Osvaldo. No, en principio, felicitaciones por los conocimientos, el ímpetu y por el espíritu patriota y por peronista además. Pero, bueno, vos, Osvaldo, primero que nada quisiera decir de que el neoliberalismo, que ha fracasado en lo económico en todos los países donde se lo ha aplicado, sin embargo ha sido exitoso en lo cultural. Entonces hoy gran parte de la estructura del Estado, gran parte de la sociedad inclusive, está imbuida en conceptos neoliberales con los cuales, digamos, una batalla cultural me parece que es central en este aspecto, ¿no? O sea, el tema de la educación y digamos, lo que ustedes están haciendo es muy importante. Pero yo estoy justamente en el Alto Valle de Río Negro, vos lo nombraste en tu charla, y quisiera expresar, digamos, cuál es mi punto de vista, compartirlo con ustedes para
tomando como ejemplo justamente lo que pasa en el Alto Valle. Acá en esta zona, producto de la concentración económica y producto de las políticas neoliberales, etcétera, etcétera, de las 28.000 hectáreas que hay bajo riego, en condiciones de ser producidas, la mitad de ellas son propietarias de 5 empresas, ¿no es cierto? Son las empresas que tienen el negocio atado, de exportación, etcétera, etcétera, que manejan el negocio. Y obviamente esa concentración ha generado que los pequeños y medianos, los que tienen 5, 10, 15 hectáreas, hayan ido desapareciendo, y muchos de ellos ni siquiera pagan los canos de riego, en fin, están muy complicados. Ahora, significa que tenemos miles de hectáreas listas para ser producidas y que en condiciones, me parece a mí, tenemos todas las condiciones para darle una verdadera batalla al neoliberalismo. O sea, nosotros podemos al Alto Valle convertirlo en una gran fábrica de alimentos. Vos fíjate que tenemos todas las condiciones, ¿no? Es como un cocinero que tiene todos los elementos en la cocina, lo que tiene que hacer es unirlos. O sea, nosotros tenemos las tierras productivas bajo riego, que nos regalaron nuestros abuelos. Tenemos mano de obra, hay una gran desocupación. Tenemos el conocimiento, en esta zona hay 3 universidades nacionales, tenemos el INTA, tenemos el INVAP, SENASA, en fin, y la experiencia de los productores. Y tenemos un mercado, una sociedad ávida de consumir productos sanos, ¿no es cierto?, y económicos. O sea, hay varios conceptos que tenemos que utilizar y que acá los podemos hacer, como por ejemplo el concepto de cercanía entre el que produce y el que consume, el sistema cooperativista para poder producir y transportar, etcétera, etcétera, y además industrializar. Vos nombraste el monopolio lácteo. Nosotros acá consumimos la leche que se produce a 1.200 kilómetros de distancia. Imagínate qué barbaridad, podemos tranquilamente... Y me imagino que deben de tener tamberos ahí. Sí, pero muy poquitos, porque en realidad, viste que no se comercializa la leche cruda, sino que ahora, si no tenés el envase, si no tenés la pasteurización, en fin, la tecnología. Pero te quiero decir, Osvaldo, que nosotros acá en el Alto Valle de Río Neuquén vamos a tener a muy corto plazo 1 millón de habitantes. Perfectamente, yo he hecho los estudios, perfectamente se puede montar una industria láctea con el efecto multiplicador que tiene, que es extraordinario, ¿cierto?, de todo punto de vista. Y la utilización de las tierras que hoy no están productivas. Entonces, yo lo que digo es pecaminoso, por decirlo de alguna manera, que convivan miles de hectáreas improductivas con casi un 50% de la pobreza. Yo creo que las futuras generaciones nos van a echar en cara eso, no es posible, digamos, hay una incongruencia total. Tenemos todas las tierras y los conocimientos y las posibilidades para producir y tenemos casi más de un 40 o quizás un 50% de pobreza en esta región. Entonces, digo, la verdadera batalla al neoliberalismo, porque si no, vivimos haciendo normas. Yo, digamos, la verdad que me perdí un poco con tantas normas que vos tenés en tu cabeza y tantas cosas, pero las normas hay que tener el poder para aplicarlas, porque vos podés tener las mejores de las leyes, pero si no tenés el poder para aplicarlas, es muy difícil. Ahora, a mí me parece que la solución al problema argentino, en esta etapa, quizás en el problema en general en Latinoamérica, pero va a ser de abajo para arriba, no de arriba para abajo, ¿no? Porque ya se probó esto de hacer leyes y todas esas cosas ya está probada. Y vos viste que si repetís las mismas acciones, los resultados son siempre los mismos, no van a cambiar. Entonces, yo creo de que habría que ejercer una gran voluntad política que está en el Ministerio de Agricultura y en gran parte de los funcionarios, pero también depende ya te digo, de la batalla cultural que tenemos que dar para que podamos empezar a producir nuestros propios alimentos, que quizás en poco tiempo se empiecen a desarrollar de tal manera que se pueda vender en el mercado interno, y quizás quien no te dice, después, incluso con una marca de origen, la Patagonia es una marca que puede ser muy buena en todo el mundo,
podamos exportar también productos industrializados, con mano de obra, con valor agregado, etcétera, etcétera. O sea, digo, nos vivimos quejando y viendo las cosas que hacen los poderosos y todas estas cosas que las van a seguir haciendo, ¿no? Es como criticar las cosas que dice Patricia Bullrich, siempre va a decir eso. ¿Para qué vamos a perder energía en eso? Digo, no me parece válido. Digo, pongámonos a pensar en positivo, en generar lo que podemos hacer. Y esto lo podemos hacer porque tenemos todo. ¿No es cierto? Lo único que falta es la voluntad política, en la cual yo creo además que los municipios tienen mucho que hacer en esta etapa, ¿no es cierto? Por el conocimiento de la región, personas, etcétera, etcétera. Sí, perdón. Perdón, te voy a pedir si podés decir cuál sería tu pregunta concreta, si ya después vamos a sala, porque si no se nos va el tiempo. Perdón. No, está bien, Adrián. Simplemente era una reflexión que me surgió en función de... Yo a esa reflexión, si me permite, me voy a decir algo muy concreto. El problema más serio que hemos tenido con todos estos emprendimientos son pedir inversiones. Creo que es Aldo Ferrer que tenía un libro, Vivir con lo Nuestro. Nosotros no tenemos que andar pidiendo inversiones, tenemos que producir lo que tenemos y hacer lo que el pueblo lo produzca, sin inversiones, porque terminan siendo financieras. Y eso es nuestro problema. Nosotros necesitamos hacerlo, cooperativas, me van a decir que me volví a 45, junta de granos, cooperativas, intervenciones directas. No queda alternativa. No inversiones financieras, no financiero, no. Financiero no. Al Valle del Río Negro, yo quiero ver una empresa cooperativa donde estén todos, donde todos puedan obtener la ganancia por igual y donde se crezca. El resto es un negocio de unos pocos en contra de todos los dueños de la tierra. Viene pasando. Entonces, la política es eso, tomar la decisión política de hacer que nada sea financiero, sino que pura y exclusivamente sea de progreso, de calidad de vida y de integración. Si me vuelvo al 45, bueno, me vuelvo al 45. Es una forma de empezar a trabajar como corresponde. Osvaldo, y antes de abrir la sala, te leo lo de Luis Leiva. Dice, sí. Por ahí te lo reformulo, sino dice, ¿cómo podríamos hacer un anti-marketing protector de los usuarios, escrachando a los empresarios irresponsables? Creo que lo que vos compartiste, poniendo en marcha este observatorio y los informes que se vayan publicando, es una manera, digamos, de plantear esta situación y de quiénes son los que están especulando y que están, ¿no? Digo, utilizando el tema de precios para beneficio propio. El 10 de diciembre, no el 10, creo que el 11 o el 12 de diciembre del 2015, el sátrapa saca una norma que deroga la ley de medios y atrás de la ley de medios la ley de TICs, que hace un desastre con las comunicaciones. La única, hubo varias asociaciones, acompañamos, en febrero, pues, como siempre dijo no al lugar y nos cerró la puerta, que pedimos por la ley de medios. Lamentablemente, el grupo económico, político y financiero que gobierna y que tiene intereses en el campo, tiene intereses en compañías energéticas, tiene intereses en bancos, tiene intereses en alimenticias, tiene intereses en empresas de salud. Es el grupo Clarín. Es literalmente, disculpen, tómenlo bien o mal, es un cáncer que tiene la Argentina. Un problema muy serio. Tiene buena gente adentro, que trabajadores buenos, todo lo que quieran, pero es un cáncer que al tener el poder de información concentrada, nos hace levantar a la mañana, como decía el fallo del juez Zaffaroni, que decía que hasta nos dice cómo tenemos que salir vestidos si llueve o no llueve. No podemos seguir teniendo eso. Todos me van a decir que si aparecen otros medios que tienen un poder tan grande. Fíjense en la última propaganda de Telecom, que tiene nube. Telecom tiene nube. ¿Sabe qué es eso? Yo les cuento.
En el 77, 78, el amigo Magneto tenía una empresa que imprimía las liquidaciones de las tarjetas de crédito. Entonces sabe que de esa manera va a tener la información económica de cada uno de los que tenían las tarjetas de crédito. Ahora le descubrió la otra manera, la nube. Entonces tiene la información personalizada, que es petróleo en el mundo. No el número de documento, domicilio, no. La información personalizada, personalísima de las personas. La información económica y financiera de las personas. Entonces, eso es petróleo. Puede hacer lo que quiera. Chantajear a quien quiera. No podemos seguir teniendo esto. Tenemos que tener profundo control de este sistema. De alguna manera, democratizarlo. Tener miles de voces. Pero no podemos seguir teniendo una sola voz que nos diga a la mañana que la vacuna es veneno o que estamos llenando casas. No podemos seguir teniendo este tipo de gente. No puede ser más miserable ese tipo. Eso es un problema. Y lamentablemente ha infectado a un grupo de la clase media, media baja, que se cree que monta a caballo. Y ese es el problema, lo que hablábamos de la revolución cultural. Pero si seguimos teniendo un monopolio de esas dimensiones, vamos a seguir teniendo problemas. Recuerden, por si no se olvidan, teléfono, el 80%, teléfono fijo, teléfono celular, aire, fibra óptica que le regaló Macri, internet, el cable, tiene todo el sistema de cable, HBO, tiene todas las películas que vemos, hasta quiere movilizar a Netflix. Ustedes saben que el poder que tiene que tener para movilizar a Netflix. Estamos hablando de un grupo que es un cáncer para la República Argentina y es peligroso para la democracia. Eso es mucho más importante que la ganancia que pueda tener una empresa. Bueno, Osvaldo, gracias por el énfasis y la verdad que un gusto volver a escucharte. Si les parece, vamos, Mari, a las salas, volvemos -10 al final, -10. Y bueno, Osvaldo, si querés participar, sumate en alguna, no hay ningún problema.